Saludos, audiencia de Radio Faro de Gracia. Le habla a su hermano Jorge Altieri. Y en esta ocasión seguimos aquí en la conferencia G3 en Atlanta, Georgia. Y tenemos la oportunidad en esta ocasión de poder platicar con el pastor David Barceló de la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, quien fue uno de los expositores durante esta conferencia en el día de hoy. Y queremos sacar un tiempo para poder hablar con el pastor Barceló acerca del tema que él estuvo exponiendo durante su sesión. Así que bienvenido, pastor Barceló. Muchas gracias, Jorge. Encantado de estar aquí con vosotros en Atlanta y compartir este tiempo. Igual, hace el año pasado, para eso de la fecha de abril, tuve la oportunidad de estar por allá en Barcelona y visitar la iglesia. Sí. Y fue de mucha alegría el poder compartir con ustedes. Qué bien. Pastor, el tema de esta conferencia es el discipulado. ¿Cómo nosotros podíamos ayudar a nuestra audiencia que nos escucha en toda Latinoamérica a entender realmente, bíblicamente, qué es un discípulo? Muy buena pregunta. Un discípulo es un seguidor del Señor Jesucristo, con todo lo que ello implica. Un seguidor de Jesús en su mensaje, en su conducta, un seguidor de Jesús también en su carácter. Y ahí es donde el milagro del Espíritu Santo tiene lugar, porque moldea nuestro carácter a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Correcto. Es aquel que sigue las pisadas de Jesús en su vida, en su testimonio, en su ministerio, en su sufrimiento y en su gloria. Amén. Entonces somos de Jesús, seguimos a Jesús. Ese es un discípulo. Y entre una de las muchas características del discípulo, porque el Señor en Mateo, al final de Mateo, la Gran Comisión nos envía, es hacer otros discípulos. Es parte del ADN del discipulado. Correcto. Podríamos decir entonces que no necesariamente una persona que asiste a una comunidad de fe o asiste a una iglesia es un discípulo. Exactamente, sí. Sí, como también se dice que no por el hecho de entrar en un garaje eso te convierte en un coche. Ajá. Entrar en una iglesia no te convierte en cristiano. Correcto. Hay mucho cristianismo pues que es nominal, y es básicamente el tema que también tocábamos en la conferencia de hoy. Pero ser seguidor de Jesús es otra cosa. Es no solamente llamarse cristiano, sino realmente vivir el cristianismo. Creo que hay un malentendido en este tema del discipulado en muchas personas que profesan fe en Cristo, y es que ellos ven el discipulado como algo que solo algunos dentro de la iglesia deben hacer o tienen la capacidad o el llamado para hacerlo. Sí. Pero ¿es esto correcto? ¿Solamente es para algunos? No, claro, el concepto de discipulado en sí va perdiendo su fuerza por una serie de errores, y uno de ellos es enmarcar el discipulado como un ministerio dentro de la vida de iglesia. Correcto. Es peligroso. Todo lo que la iglesia hace es discipulado. Solo que le damos diferentes nombres en diferentes contextos, pero el llamado de la iglesia es uno: id y haced discípulos a todas las naciones. Correcto. Cuando es desde el púlpito lo llamamos predicación, cuando es en un estudio pequeño lo llamamos escuela bíblica. Correcto. Cuando es un cara a cara lo llamamos discipulado o consejería. Nosotros le damos diferentes etiquetas según los momentos y los contextos, pero la labor es una, y solamente una: hacer discípulos. Correcto. Es el gran llamado de la iglesia. En su exposición usted habla de una característica que es muy importante en este tema del discipulado, y es el aspecto de la obediencia. Y yo creo que es un tema muy importante, porque hay cristianos que piensan que solamente por haber hecho una profesión de fe un día, eso automáticamente los convierte en un discípulo, pero luego no hay un fruto de obediencia que se vea de una manera visible en su caminar en Cristo. Y usted habló en esta exposición, tomó la parábola de Lucas capítulo 6 versículos 46 al 49. ¿Qué nos puede decir para la audiencia que a lo mejor no tuvo la oportunidad de escuchar toda la predicación? ¿Qué principios usted sacó de esa parábola de Lucas 6 46 al 49 acerca de la obediencia como una marca de un discípulo? Sí. En la parábola el Señor nos dice que, bueno, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O ¿por qué decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Ahí vemos que el Señor está evidentemente hablando al fariseísmo de entonces. Correcto. Sí, pero qué fácil es caer en los mismos parámetros. Sí, muy fácil. Procurar solamente una vida espiritual externa, de fachada. En el mismo pasaje el Señor nos habla pues de que un árbol bueno es el que da esos buenos frutos. O sea que el Señor siempre, cuando nos expresa lo que es el discipulado o la vida cristiana,
traza esa conexión entre la realidad interior del carácter y la realidad exterior de lo que podemos ver. Correcto. Y nos apela a que sea auténtico el cristianismo en nuestro interior. Sí. No una apariencia de humildad, sino una verdadera humildad. No una apariencia de gratitud, sino una verdadera gratitud. No una apariencia de obras o de obediencia, sino una auténtica obediencia en el corazón. Correcto. Entonces, la verdadera obediencia al Señor Jesucristo es inseparable de lo que es el verdadero discipulado. Y en esta exposición usted habló de dos tipos de constructores. ¿Cuáles son esos dos constructores? ¿Cómo se ven en la vida diaria de dos personas que a lo mejor profesan ser creyentes, pero vemos unas características muy distintas en cada uno de ellos? Sí, sí. Es curioso, en primer lugar, que la parábola apunta, como tú dices, a aquellos que profesan ser creyentes. Correcto. No está hablando de los que están en la iglesia escuchando la palabra y aquellos que están fuera y abrazan el ateísmo o cualquier otra religión o filosofía, sino que está refiriendo a aquellos que cada domingo están en la iglesia entre nosotros, con una Biblia bajo el brazo, y que profesan ser cristianos y se conducen de una forma que diríamos apropiada para el cristiano, ¿no? Correcto. Y sin embargo a uno llama sabio y al otro llama necio. Wow. A uno llama prudente y al otro llama imprudente. Y la gran diferencia entre los dos constructores de la parábola y los dos estilos de cristianismo es una diferencia muy sutil pero trascendental. Es una diferencia invisible a nuestros ojos. Sí. Es una diferencia espiritual oculta. Claro. La diferencia entre los dos constructores está en sus corazones. Si recordamos la parábola, uno empieza a construir esa casa y por pereza, por dejadez o por no hacer más gasto, la construye tal cual sobre la tierra, sabiendo que esa tierra se puede mover en cualquier instante. Sin embargo, el otro cava hondo, mueve tierra hasta que llega a la roca y ahí es donde pone el cimiento bien anclado, ¿no? Correcto. Y las dos casas continúan creciendo. La diferencia entre los dos constructores está en sus corazones. Uno sabe que aquello es inestable, que aquello es frágil, que no están las cosas como deberían estar. Y sin embargo, cuando le preguntan, le dicen, ¿qué casa tan bonita, no? Él responde, sí, muy bien. Y sin embargo, el otro sí tiene esa certeza de que el anclaje y el fundamento y el cimiento está bien puesto. Correcto. Yo creo que una de las tareas, no diría que complicada, pero una de las tareas más arduas que tenemos aquellos que estamos trabajando en el ministerio pastoral es que nosotros vemos en la congregación personas que revelan qué tipo de casa están construyendo o qué tipo de obreros son. Y a lo mejor ellos no se están dando cuenta o no se dan cuenta y cuando uno se acerca para mostrarles a la luz de la palabra cómo ellos están siendo o un discípulo prudente o un discípulo imprudente, en este caso comparado por el elemento de la construcción, o un constructor prudente o un constructor imprudente, como que se incomodan porque piensan que eso no debe formar parte del discipulado pastoral que uno tenga en la vida de ellos. No sé si esa ha sido su experiencia, donde uno se acerca, donde personas que uno ama, quiere que ellos crezcan espiritualmente, pero uno los ve que están construyendo de una manera que la casa no se va a sostener cuando vengan las pruebas de la vida. Cuando vengan las dificultades. Es parte de nuestra labor pastoral, no podemos obviarla y no podemos dejarla a un lado. Es la gran diferencia entre la consejería del mundo y la consejería dentro de la iglesia. Fuera la buscas y aquí es el pastor el que te busca. Correcto. A veces eso no gusta. A veces eso no apetece, pero sí, los pastores podemos observar cómo se está conduciendo un cristiano, dónde está su corazón, sus prioridades, cómo está llevando su hogar, su vida espiritual, y acercarnos para hacer una llamada de atención, de exhortación, de consejo, para que pueda encaminar sus pasos. Y a veces no se reciben bien, a veces es cierto, no se reciben bien tales cosas, ¿no? Como aquel que está construyendo su casa sin cimiento y viene un amigo y le dice, ya has puesto bien los cimientos, ¿verdad? Y se ofende, como que ¿Quién eres tú para venirme a cuestionar? ¿Quién eres tú para decirme a mí cómo hago las cosas? Claro, y el fruto de la obediencia, ¿cuán importante es en este proceso del discipulado? Porque sabemos que como creyentes, en nuestro proceso de santificación, obviamente nosotros vamos creciendo y a lo mejor hay áreas en nuestra vida donde debemos ser mucho más obedientes y a lo mejor no lo somos. Pero ¿es la obediencia un fruto visible de que una persona realmente es un verdadero creyente? Sí, tenemos que decir que sí. El verdadero creyente es obediente y crece en obediencia
Por supuesto, hay gripes espirituales a lo largo del camino, donde mostramos dejadez y rebeldía y no entendemos la voluntad del Señor, pero es un crecimiento en obediencia, porque es uno de los frutos que el Espíritu está obrando en nosotros, esa transformación en nuestro carácter. Claro. Como evangélicos y protestantes a veces somos un poco reacios a tocar el tema de la obediencia o de las obras porque somos salvos por gracia por medio de la fe, ¿verdad? Correcto, no queremos que nos cataloguen de legalistas. Exacto, entonces ya dejamos absolutamente a un lado el tema de las obras, pero nos estamos equivocando, no es así. Si recordamos Efesios capítulo 2, somos salvos por gracia por medio de la fe, y el pasaje continúa diciendo no por obras, para que nadie se gloríe, para buenas obras. Sí. Y ahí está la preposición correcta que queremos usar. Correcto. Las obras no es la razón por la cual nosotros somos salvos, no es por nuestra realización, pero las obras es el propósito para el cual somos salvos. Correcto. Cuando alguien usa esta expresión, que el Señor Jesucristo me salvó para estar con Él en la vida eterna, yo siempre le pregunto bromeando, ¿y qué haces aquí? Sí. Porque si te salvó para la vida eterna, ¿por qué no te llevó para la vida eterna? Correcto. Lo cierto es que tú y yo estamos aquí. Somos salvos y estamos aquí. Sí. Estamos aquí para una serie de buenas obras que el Señor está poniendo delante de nosotros para que las llevemos a cabo. Entonces, el Señor nos ha salvado con un propósito para ser útiles en su reino según sus designios. Así que, por supuesto, la obediencia y las obras, igual como de un buen árbol sano que tiene raíces profundas, uno espera una copa frondosa y unos frutos del cristiano auténtico, con una fe viva, evidentemente esperamos ese fruto espiritual. O sea que podríamos resumir su exposición basado en lo que dice la palabra del Señor ahí en ese pasaje de Lucas, que el verdadero creyente obedece a su Señor. El verdadero creyente obedece a su Señor. Amén. El Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Correcto. Si me amáis, guardad mi palabra. Sois mis amigos porque si hacéis lo que yo os mando. Hay una relación de amor y de obediencia, porque por eso le podemos llamar Señor. Él es Curios, Él es el amo, el Señor de todas las cosas. Es incongruente que le llamemos Señor si realmente no estamos obedeciéndole y andando en sus estatutos. Amén, amén. Bueno, pues audiencia de Radio Faro de Gracia y de Soldados de Jesucristo, queremos darle las gracias al pastor Barceló por este tiempo de estar con nosotros y poder compartir un breve resumen de su exposición, y seguiremos transmitiendo más adelante más entrevistas, más pláticas con otras personas que están aquí en la conferencia, otro de los expositores, así que estén pendientes a más información acerca de la conferencia. Dios me los bendiga. Gracias, pastor, por estar con nosotros. A vosotros, encantado, Amén. Jorge. Dios le bendiga.